Vamos a hablar de otros bacilos gram negativos. Ustedes ya vieron gram positivos, que fue una de mi clase pasada, a la que nadie vino. Mentiras, sí vinieron. Ahora vamos a hablar de gram negativos. Ya anteriormente también les hablaron de otros bacilos gram negativos. En este caso vamos a ver 3 géneros: el género Vibrio, Helicobacter y Campylobacter. ¿Qué tienen en común? Que son bacilos. Aquí les he puesto en orden más o menos cómo se ve el bacilo. Tienen distintas formas a pesar de que son bacilos. Tienen flagelos, es algo muy importante para la patogenia de estas bacterias. Y a pesar de que se parecen, son bien diferentes, tanto morfológica como genética, fenotípicamente. Entonces, los objetivos ya los tienen, pero sé que no los han leído probablemente. Vamos a describir las características morfológicas y fisiológicas de los 3 géneros. Vamos a hablar de la clasificación de Vibrio cólera, que es el agente causal del cólera, como tal, cólera. Las características antigénicas y fisiológicas de estos géneros y las especies de importancia médica. Vamos a hablar sobre los principales factores de patogenia, que son bastantes, así que les pido que vayan anotando, vayan haciendo ahí su resumen para que les sea más fácil estudiar. Vamos a describir las características epidemiológicas del agente de cada bacteria y de las principales patologías. Como saben, no vamos a enfocarnos en cuadro clínico porque no le compete a esta materia, sino hasta el siguiente ciclo, pero sí vamos a mencionar por lo menos las enfermedades. Ok, entonces, como generalidades de los 3 géneros, tenemos que son bacilos gram negativos. A diferencia de mi clase de bacilos gram positivos, para los que no estuvieron, esos formaban esporas. Estos no forman esporas. Pero eso no quiere decir que no sean resistentes a muchos factores como el pH. Entonces, no forman esporas, producen toxinas muy potentes que también forman parte de su patogenia. Son cosmopolitas, es decir, que están alrededor de todo el mundo. Tienen una amplia distribución en la naturaleza y principalmente, no únicamente, pero principalmente van a afectar el tracto gastrointestinal y producen cuadros de gastroenteritis, o sea, diarrea, vómitos, etc. No es la regla, porque pueden haber cuadros más serios o menos serios, pero en resumen se alojan o se van a ubicar en el tracto gastrointestinal del humano. Ok, ahora vamos a hablar de Vibrio, del género Vibrio, pero nos vamos a enfocar en la especie Vibrio cólera. El género no es Vibrio cólera, es Vibrio. Acuérdense que tiene la especie, nombre y apellido. Entonces, género Vibrio, especie Vibrio cólera. Hay muchas más, pero esa va a ser nuestro enfoque para esta clase. Ok, entonces tenemos que pertenecen al orden de vibrionales, a la familia Vibrionaceae. Se conocen 6 géneros, más o menos 100 especies. Nuestro género de la clase Vibrio y la especie va a ser Vibrio cólera. También vamos a mencionar Vibrio parahemolyticus y Vibrio vulnificus. ¿Qué pasa con este bacilo? Se describió con algunas personas que enfermaron allá por 1820, 1830. Se describió, se habló de él, pero ahí quedó. Luego vino Robert Koch en 1883 y se dedicó un poco más a la descripción del bacilo. Ya vio que era un bacilo curvo, generalmente curvo, y le puso Vibrio coma por el aspecto que tenía, que se parece a la coma gramatical, del signo de puntuación. Entonces son bacilos gram negativos curvos, por lo tanto a la reacción al gram, ¿cuál va a ser? El grupo A ya sabe, ya lo hicieron ayer. Gram negativo, rosada, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la pared? De peptidoglicano, una capa delgada, ¿verdad? Por eso se colorea rosado. El grupo B lo va a hacer mañana. Así que revisen eso, porque a este punto
Ya ustedes vieron gram positivos, gram negativos, ya tienen claro a qué se debe esa clasificación. Son cosmopolitas, se encuentran principalmente en aguas marinas, es decir, agua salada o estuarios. Estuarios son estos cuerpos de agua donde confluyen aguas de ríos, agua dulce y se une con agua salada. ¿Por qué? Porque a este bacilo le gusta la sal. Entonces, la toxina que produce es una enterotoxina, que más adelante la vamos a estudiar. Y los serogrupos de Vibrio cólera, en cuanto a su clasificación, que van a producir el cólera como tal, son el serogrupo O1 y O139. Son los únicos dos serogrupos que producen cólera. Entonces, los serogrupos principales del cólera, ahí están. Luego tenemos los serogrupos no O1 al no O139, que son serogrupos que no producen cólera, sino producen cuadros similares al cólera. Pero cólera, solo es el O1 y el O139. Luego tenemos el Vibrio parhemolyticus, que se asocia igual a cuadros de gastroenteritis, bacteriemia también, y el Vibrio vulnificus, que está un poco más asociado a infecciones de heridas y bacteriemia también. En cuanto a la clasificación, les mencioné los serogrupos, con eso comenzamos. Entonces, el serogrupo o los serogrupos se clasifican de acuerdo al antígeno O somático del lipopolisacárido. Uno de los principales causantes del cólera, que es el serogrupo O1, se va a clasificar o a subclasificar en 3 serotipos, que son Ogawa, Inaba y Kojima, y en 2 biotipos, que son el clásico y el TOR. Importantes porque estos han sido los causantes de las pandemias del cólera en todo el mundo a lo largo de la historia. Ok, aquí hay una línea del tiempo de la historia del cólera, cómo ha evolucionado. Las primeras 6 pandemias se asocian a el biotipo el TOR, perdón, el clásico. Las primeras 6 pandemias, biotipo el clásico, y la 7ª pandemia se asocia al biotipo el TOR. ¿Qué pasa con las cepas de Vibrio? En los últimos años ha habido evidencia que estas cepas han evolucionado y han tomado características en cuanto a la virulencia o a la patogenicidad, porque han tomado características o por ejemplo, una cepa ha adquirido elementos genéticos móviles que ustedes ya los vieron, como bacteriófagos, islas de patogenicidad de otras cepas. Entonces están siendo más virulentas, más seria la cosa. En este sentido, tenemos que, hay cepas que se consideran actualmente que son cepas híbridas, que tienen tanto del biotipo clásico como del biotipo el TOR. El TOR se escribe con mayúscula, el mayúscula, TOR con mayúscula, sin H, porque no es el Avenger, es chiste viejo, no es el Avenger, es el TOR, un biotipo del Vibrio cólera. Entonces, aquí están ejemplificados los dibujitos, van adquiriendo bacteriófagos, van adquiriendo islas de patogenicidad de otras cepas y se vuelven más virulentas. En cuanto a la morfología, generalmente, les digo, es un bacilo curvo, pero en algunos cultivos pueden verse, cuando ya son cultivos prolongados, por ejemplo, pueden verse bacilos rectos en forma de coma, más o menos de 2 a 4 micrómetros. Las medidas no me interesa que se las aprendan, las pongo porque es parte de la morfología y del tamaño y eso, pero eso no me interesa mucho. El flagelo polar es un solo flagelo en un polo de este bacilo. Algunas cepas van a producir cápsulas, no todas las cepas, ya vamos a ver cuáles. La cápsula es importante, ya vieron cápsula en un montón de bacterias. ¿Para qué es importante la cápsula?
Resistencia. Yo les mencioné, para los que recuerdan mi clase, yo les mencioné que la cápsula le confiere resistencia, no tanto como la espora, ¿verdad? La espora es invencible, no invencible, pero es muy resistente. La cápsula confiere cierta resistencia, también sirve para evadir la respuesta inmunitaria del hospedero y además le ayuda a adherirse a los tejidos que va a infectar, ¿sí? Entonces, importante factor de patogenia también. ¿Ven los bacilos? Sí. Hay tinciones especiales para observar los flagelos. Esas no las vamos a ver, pero así se ve. Un solo flagelo. Tiene que aprenderse bien la morfología porque los 3 bacilos poseen una morfología distinta. Los 3 bacilos de esta clase. Ok, entonces dijimos que son gram negativos por la delgada capa de peptidoglicano que poseen en la pared celular. Voy muy rápido. No, que la vez pasada alguien me dijo que no le quedaba chance de notar. Ok, voy a ir más despacio. En la membrana citoplasmática, pues tiene ribosomas, tienen el ADN, tienen plásmidos y otras estructuras importantes. En la membrana externa tienen fosfolípidos, lipoproteínas y lipopolisacáridos, ¿verdad? Y las cadenas polisacáridas, que estas también ayudan para la capacidad de adherencia que tiene esta bacteria. Y se forman los biofilms, que ya saben ustedes también que eso ayuda a que la bacteria pueda adherirse a los tejidos que va a infectar. En cuanto a la fisiología, no puse imagen, pero espero que se acuerden de esta información. Son anaerobios facultativos. En cuanto a los requerimientos de oxígeno, que hoy sí ya hablamos el mismo idioma, todo esto ya lo han visto en muchas clases, lo vieron en la clase de metabolismo. Entonces, ¿por qué son facultativos? Porque pueden crecer perfectamente y desarrollarse en presencia de oxígeno y en ausencia de este. Los flagelos polares, algunos autores describen que son flagelos polares monótricos o multítricos. Yo solo les he puesto imágenes de monótricos, pero también se dice que pueden ser multítricos. Crece muy bien a un rango amplio de temperatura, 14 grados a 40 grados, a un pH ideal de 8.5 a 9.5. Ojo con esto, es un pH alcalino, pero no es lo único. Y se van a dar cuenta cuando les hable de cuando invaden al tracto gastrointestinal. Se reproduce por fisión binaria, son catalasa y oxidasa positivos. El metabolismo de esta bacteria es principalmente por fermentación. Ustedes ya saben qué es eso, ¿verdad? ¿Sí? Sí saben. Sí saben. Yo sé que sí. ¿No? Les voy a hacer un corto en la próxima clase. Mentiras. Vaya. Fermentan sacarosa, fermentan manosa, pero no fermentan arabinosa. Reducen nitratos a nitritos y, como les dije, les gusta la sal. Entonces se consideran halófilos, aman la sal. Eso significa halófilos. En concentraciones de 0.5 hasta 4.5% de sal. ¿Y qué más utilizan? El sistema de secreción tipo 4. Ya les hablaron de sistemas de secreción. Ya les hablaron. Va, ok, entonces, perdón, tipo 6. Sistema de secreción tipo 6. Es un complejo multiproteico. ¿Y qué va a hacer? Por medio de este va a pasar, va a inyectar toxinas a las células, pero tiene que estar en contacto con estas células. Llámese, bueno, cualquier célula en el tracto gastrointestinal, que es donde va a infectar, y va a inyectar toxinas directamente a la célula. También funciona como un arpón que puede penetrar la pared celular de otras bacterias y matarlas. Entonces, sistema de secreción tipo 6.
Vi al revés el número romano, disculpen. Factores de patogenia. Hoy sí, hay muchísimos. A la cabeza, y lo principal, no lo puse en orden, pero el principal factor de patogenia de Vibrio cólera es la toxina colérica, o toxina CT o TC, o enterotoxina del cólera, ¿verdad? Todos estos son sinónimos. Pero para fines de exámenes no me gusta que abrevien, mejor pongan toxina colérica o toxina del cólera, ¿verdad? No la abreviatura. Es una toxina tipo AB, ustedes ya saben que es toxina con actividad enzimática y unión a la célula. Entonces, ¿qué pasa con esta toxina? Posee los operones CTX A mayúscula y CTXB mayúscula, que van a codificar respectivamente para la subunidad A y la subunidad B, que son los protómeros que forman parte de la toxina, de la estructura de la toxina. Ya les voy a poner una imagen para que me entiendan mejor. Y en general el CTXAB, todo junto, está corregulado por el pili, corregulado por la toxina. Eso significa TCP, pili corregulado por la toxina. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Porque se va a ir complicando un poquito la cosa. El pili corregulado por la toxina es un receptor del bacteriófago CTX-Phi. Este signo que ven aquí es una letra griega que se llama Phi, PHI. Entonces, el pili corregulado por la toxina es el receptor de este bacteriófago. ¿Qué pasa con este bacteriófago? ¿Cuál es su importancia? Este bacteriófago contiene los genes que codifican para esta toxina AB, o sea, para la toxina del cólera. Esta proteína también es importante, la proteína TOXR, TOXR mayúscula, porque va a corregular la transcripción tanto de la toxina colérica como la del pili corregulado por la toxina. Van de la mano. Luego tenemos el antígeno H flagelar y el antígeno O somático del lipopolisacárido, que ese es el, como mencioné, confiere la clasificación por serogrupos. El antígeno flagelar y el antígeno O somático son, le dan la clasificación antigénica a esta bacteria. Ok, aquí está la toxina colérica y cómo funciona. Lo que ven aquí arriba es la toxina y su estructura. ¿Cómo está compuesta la toxina? Está compuesta, dijimos, por subunidad A y subunidad B. Son 5 péptidos de subunidad B que forman este anillo verde, este anillo pentamérico que ven aquí, que va a ser el que se va a unir a la célula que va a infectar. ¿Por qué? Porque es B de binding, dijimos. Entonces se va a unir. La toxina A se compone de la subunidad A1 y A2. ¿Qué va a hacer la subunidad A2? Va a mantener el anillo unidito, el anillo B. No está de adorno, tiene su función. Y va a permitir que la subunidad A1, que es la celeste, que está en medio, en el momento en que la toxina se adhiera a la célula, la toxina A está unida a la subunidad B, a todas las subunidades B, por medio de la subunidad A2. ¿Qué va a pasar? La subunidad B se adhiere o se une al receptor que se llama GM1 o gangliósido GM1, y una vez se une a la membrana celular, en este caso del enterocito, porque estamos a nivel de intestino, ¿verdad? Cuando se une, la subunidad A1 penetra la membrana celular, va a provocar que la proteína GS se active, G mayúscula, S minúscula, se active, y esta va a provocar que se active la adenilato ciclasa o que se sobreactive la adenilato ciclasa. Entonces, la adenilato ciclasa
¿Se ve atrás? Sí. La adenilato ciclasa va a hacer que por medio del ATP va a pasar a ser ATP a AMP cíclico. ¿Y qué pasa cuando hay AMP cíclico? Reacción bioquímica. ¿Qué pasa? Dígalo. ¿Sí? Varios canales, sodio principalmente. Empieza a salir una cantidad de electrolitos del enterocito, que es la célula infectada, electrolitos y agua al lumen intestinal. ¿Está claro hasta ahorita? ¿Sí? Está un poco confuso lo de la toxina, siento yo, le vi carita como de cómo se adhiere. ¿Todo está bien? Vale, entonces el AMP cíclico va a producir la liberación de estos iones de potasio, iones sodio, agua, del enterocito al lumen intestinal. Prácticamente el enterocito se deshidrata. Cuando hay muchísima liberación o acumulación de agua, ustedes saben que el epitelio intestinal tiene vellosidades que colaboran con la reabsorción de nutrientes, de líquido, de todo. Entonces, la cantidad de agua que se está generando o que está saliendo al lumen intestinal sobrepasa la capacidad de estas vellosidades de ser reabsorbida. Y por eso causa el cuadro clínico, que es del otro ciclo, pero ustedes saben que es el cólera. Una diarrea exagerada que puede matar en cuestión de días. ¿Ok? ¿Estamos claros con la toxina? ¿Sí? ¿Qué subunidad se va a adherir a la célula, a unir al receptor? ¿Cuál? Se va a unir al receptor. Binding, subunidad B. ¿Y qué subunidad va a penetrar la membrana celular? La A1. La A1. Ok. ¿Y cómo se llama el receptor del enterocito al que se une la toxina colérica? Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. GM1 o gangliósido. Uy. Me quedé hasta atrás. Ok, ahí. ¿Verdad? Entonces, lo importante de esto, si bien aquí no hay cólera como tal, pero sí puede haber alguna infección por algún otro vibrio, porque está en el mar, sabemos todos, y está en todo el mundo. Pero ustedes tienen que conocer estos cuadros, no el cuadro ahorita, pero sí por lo menos el nombre de la enfermedad, que les suene, que sí, yo en la Transmi 1 vi esta bacteria y puede causar esto. ¿Dudas con la toxina? No, ok. ¿Qué más tiene esta bacteria que le ayuda a su patogenicidad? Hemolicina. ¿Quién tiene hemolicinas? El biotipo clásico y el TOR. Las cápsulas de polisacáridos las van a producir las cepas o los serogrupos no O1 al no O139. La cepa, el serogrupo O1 no produce, el del cólera no produce cápsula. Además tenemos estas dos proteínas, la HAP A mayúscula y la GBP A mayúscula. La primera es una hemaglutinina proteasa. ¿Qué va a hacer? Hemaglutinina le suena a ¿qué? Aglutinar, sangre, ¿verdad? Cuando el enterocito está dañado, lo que esta va a hacer es formar coágulos en el epitelio y esto impide que la célula pueda sanar o pueda regenerarse, ¿sí? Entonces es un factor de patogenia y ayuda a que la bacteria pueda seguir haciendo desastres en el enterocito. La siguiente, la GBPA, es una proteína A de unión a la N-acetilglucosamina. Le ayuda principalmente a la adherencia al epitelio y a la colonización posteriormente. También tenemos la neuraminidasa, NA. ¿Qué hace la neuraminidasa en vibrio?
va a aumentar el número de receptores del gangliósido GM1 que les mencioné en la célula. O sea, hace que el enterocito tenga más receptores para que más toxina vaya a atacar a esa célula. Eso hace la neuraminidasa. Y tenemos los sideróforos, que estos son quelantes de hierro. En el caso de vibrio, el sideróforo se llama vibriobactina. ¿Qué va a hacer? Va a pelear el hierro con la célula del hospedero. Fácil, ¿verdad? Sí. Ok. Ese es el resumen de cómo funciona esta bacteria. Lo vamos a volver a ver en la epidemiología, pero usted sabe que principalmente la vía de transmisión es por ingestión de alimentos contaminados o agua contaminada. Si ponen solo agua o si ponen solo alimentos, no es cierto, porque hay agua limpia y alimentos limpios que no están contaminados con la toxina del cólera. Para que se dé el cólera como cuadro clínico cólera, necesitamos que haya toxina presente, ¿sí? Porque la toxina, ustedes ya vieron, es la que hace el desorden en el enterocito. Ok, entonces, quiero ver cómo vamos. Súper bien. Les dejo eso para que lo analicen con su tacita de café. Es lo que ya hablamos, ¿verdad? Es un resumen. La patología principal, vibrio cólera, y los serogrupos que ya mencioné, ¿cuáles son los que producen cólera? O1 y O139. ¿Y los que no producen cólera, sino cualquier otro cuadro parecido al cólera? Sí, pero no es 0, es O, por el antígeno O del lipopolisacárido. Muy bien aquí. Aquí también. Entonces, no O1 al no O139. No cólera. Eso para el otro ciclo. Me gustan esas imágenes porque representan muy bien lo que el cólera hace. O sea, me gusta porque por lo que representa, no por lo que hace al paciente. Porque de verdad, el cólera puede matar en cuestión de 3 días o menos. Y como cultura general, esas son las camas que se utilizaban en estas pandemias y en los brotes, porque hay países en donde el cólera es endémico, que literalmente el paciente está acostado y está defecando, porque es una diarrea incontrolable, demasiado acuosa, pero solo como cultura general. Y las patologías, ¿verdad? Ya hablamos de los serogrupos de vibrio cólera como tal y lo que causan. También las cepas que no causan cólera pueden causar infecciones extraintestinales. El vibrio parhemolyticus se asocia, tanto parhemolyticus como vulnificus se asocian a gastroenteritis, pero también a infecciones de heridas y septicemia. Lo que predomina para parhemolyticus es la gastroenteritis y para vibrio vulnificus, infecciones de heridas y la septicemia. Estos datos son importantes. ¿De dónde proviene el cólera? El vibrio cólera de la India, de ese río. Ese fue el reservorio original. Ahora está en todos lados. Si usted va al mar y se come un cóctel de conchas, probablemente ahí va un vibrio. No cólera, pero otro vibrio. De hecho, aquí en el país, me parece, hablando con un compañero, el año pasado, hace unos 4 años tal vez, aislaron, me parece, vibrio vulnificus en la costa, no sé dónde. Pero entonces, ¿por qué? Porque las conchas, esos moluscos filtradores que se alimentan de lo que el agua lleva, pueden tener esta bacteria dentro de ellos. Pero con un poquito de limón, son bromas, no, siempre es peligroso. ¿Qué más? Primeras 6 pandemias estuvieron a cargo de el biotipo clásico y la 7ª pandemia por el TOR, que fue ahí por 1961. Hay una que se menciona como 8ª pandemia, que ha sido en Bangladesh e India, que
se menciona que es por Vibrio cólera O139, pero esa no le presten tanta atención, quedémonos con las 7 primeras. Ok. Una bacteria cosmopolita en regiones tropicales o subtropicales como África subsahariana, Asia, Medio Oriente, todo el mundo, América Central, América del Sur, ambientes acuáticos, agua salada, estuarios. La vía de transmisión ya la mencionamos, y en el caso de los otros vibrios que se asocian a heridas en la piel, si usted anda una herida y va al mar, se le puede infectar por alguna especie de esta bacteria, ¿verdad? El ácido gástrico confiere cierta protección. Acuérdense que crece muy bien a un pH alcalófilo de ¿cuánto? De 8.5 a 9.5. Me encanta que pongan atención, porque fue de lo primerito que mencionamos. El ácido gástrico un poquito confiere protección, pero recuérdense que se va a alojar al intestino, entonces tiene que pasar por el estómago, no va a llegar mágicamente al intestino. Entonces, algunos pueden ser resistentes por todos los factores de patogenia que ya hablamos al ácido clorhídrico del estómago y a las enzimas digestivas, y por eso puede perfectamente ir a colonizar el intestino. No invade el intestino, solo se adhiere. Eso que les quede claro, ya lo hablamos. No voy a hablar de dosis infectante, nada más decir que las personas inmunocompetentes, como asumo que la mayoría de aquí están, pueden tener una predisposición menor a comparación de una persona que ha tenido alguna gastrectomía, o sea que le han quitado un pedacito de estómago, o que estaba en tratamiento con inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, lansoprazol y todo lo que ven en fármaco. Estas personas, por la disminución del ácido clorhídrico, pueden tener una mayor predisposición para manifestar la enfermedad. No coman conchas, no mentiras. ¿A quién le gustan las conchas? Son pocos, el año pasado eran más. Vaya, vamos con Helicobacter pylori. ¿Ya han oído hablar de esta bacteria? Sí. El pan de cada día aquí en la consulta externa. ¿A dónde? Aquí hay alguno con tratamiento. Esto pasa seguido. Y si usted no ha estado en tratamiento, pues probablemente está infectado y no se ha dado cuenta porque es asintomático. El orden pertenece a los campylobacterales, la familia Helicobacteraceae. Yo se lo digo completo para que no se les olvide que lleva un montón de es. Helicobacteraceae. ¿Ok? Género Helicobacter y la especie Helicobacter pylori. Hay más. Hay especies como Helicobacter pylori que principalmente afectan la mucosa gástrica del estómago, y hay otras especies que afectan principalmente el intestino, que se llaman especies enterohepáticas. Pero ahorita vamos a enfocarnos en Helicobacter pylori. Son bacilos gram negativos, curvos, espirales o fusiformes, o sea, en forma de buzo. Pero a pesar de que tienen esas curvitas, no significa que son espiroquetas ni nada por el estilo, son bacilos. Son bacilos curvos, son móviles, tienen flagelos. Este es justo como en la imagen, ¿verdad? Tienen flagelos en un solo polo, generalmente. Pueden ser únicos, pero pueden ser múltiples. Generalmente son múltiples. Se describen como flagelos en un solo polo y son múltiples. Son multítricos. La pared celular tiene una membrana rica en lipopolisacárido. Y el citoplasma, pues ya sabemos, ribosomas, está el material genético de la bacteria y algunos otros factores de patogenia, como la ureasa, que es importantísima para el Helicobacter pylori. Son microaerofílicos en cuanto a los requerimientos de oxígeno. Necesitan muy poca concentración de oxígeno para poder desarrollarse. Se desarrollan muy bien a una temperatura de 37 grados y humedad. Perfecto el tracto gastrointestinal del humano, vea, para que se reproduzca.
El pH a 6 y 7, igual es un pH un poquito alcalino, pero tiene su mecanismo para poder atravesar el estómago y el ácido clorhídrico. Es catalasa, oxidasa y ureasa positivo. Ya no voy a preguntar qué hace la catalasa y la oxidasa, ya lo pregunté la vez pasada y sí saben. La ureasa la vamos a ver más adelante. Reduce nitratos a nitritos y pues esto es básicamente lo que hace la ureasa. Solo adelantando, va a descomponer la urea en amoníaco y en CO2 y de esta forma va a neutralizar el ácido gástrico para poder atravesar y colonizar el estómago. Y es importante porque no es mentira, o sea, ahora el paciente, y más con esto de la inteligencia artificial, el paciente llega a la consulta y ya sabe que tiene. Y llega, mire doctora, me hice este examen de la pylori, le dicen, la pylori, y me salió positivo, deme tratamiento. Y usted ya me hizo el trabajo. Y lo que pasa es que esta bacteria es muy resistente en cierta forma y no se trata tan fácil, es un tratamiento triple. Se usan 2 antibióticos y un inhibidor de bomba y a veces se agrega otro protector de mucosa y a veces los 2 antibióticos no hacen efecto y vuelve a salir positivo el examen y tiene que cambiar tratamiento. Entonces es importante porque es muy engorroso estar tratando esta bacteria y si una persona la tiene en la casa, probablemente todos la tienen. No estoy diciendo que de aquí se vayan a hacer el examen todos de la pylori, no, pero tienen que tener cuidado con lo que comen y con la higiene. Entonces los factores de patogenia, Helicobacter pylori dijimos va a colonizar las células epiteliales gástricas, produce ciertas proteínas y toxinas que le confieren la patogenicidad, como es el caso de la mucinasa, ¿verdad? La proteína activadora de neutrófilos, la HPNAP, que ¿qué va a hacer esta? Esta le va a, bueno, esta proteína se asociaba solo a choque térmico anteriormente, pero se vio que ayuda a resistir calor, a resistir frío, a resistir luz ultravioleta y cualquier otro factor externo o causante de estrés para la bacteria. Entonces, importante, la proteína A activadora de neutrófilos. Perdón, me confundí. Bueno, sí, tiene que ver, pero con la de choque térmico tenemos la proteína de choque térmico 60 por el peso molecular y esta sí específicamente va a ser una chaperona. Va a permitir que esta célula resista a todo lo que ya mencioné anteriormente. Y las hemaglutininas, que dijimos que van a aglutinar la sangre, coágulos. ¿Qué más? Esta tiene un montón de factores de patogenia. Me interesa que les quede claro cada uno. Los flagelos le permiten la movilidad para poder transportarse y para poder penetrar la mucosa gástrica. ¿Sí? Tenemos también las proteínas OMP, que significa proteínas de membrana externa, que le van a permitir la adherencia y la formación de biopelículas para que puedan primero adherirse al epitelio y después colonizar. Y el lipopolisacárido, que va a permitir la evasión de la respuesta inmunitaria del hospedero. Y la ureasa. La ureasa es importante porque ahorita no vamos a ver cómo diagnosticar esta infección por el Helicobacter pylori, pero tienen que saber que la ureasa se ocupa o se utiliza también para hacer diagnóstico de esta bacteria. ¿Cómo se hace diagnóstico? Esto es fácil, se deja una pastillita que tiene urea marcada con carbono 13 o carbono 14 y el paciente se deja actuar unos minutos, 15 a media hora, y después de eso se hace la prueba de urea con aliento, ¿verdad? Entonces, si hay una cantidad X de dióxido de carbono y que tiene, bueno, por la producción de urea, entonces dan positivo. La prueba sí se hace aquí, pero es cara. Entonces, esa es la importancia también de la ureasa. Le ayuda a la bacteria a protegerse, a neutralizar el ácido gástrico del estómago y principalmente colonizar
Ya voy a regresar al anterior. Colonizar el estómago, pero busca la parte menos ácida del estómago. ¿Cuál sería la parte menos ácida? Antro y píloro. Antro y píloro, esto ya lo saben, de anatomía. También puede colonizar la primera porción del duodeno, porque dijimos que esta específicamente es para estómago, pero puede colonizar la primera porción del duodeno. A diferencia de las otras que no voy a mencionar, que son las que colonizan intestino, que esas sí específicamente colonizan el intestino delgado. Entonces, seguimos. Este sí utiliza el sistema de secreción tipo 4. Vibrio, dijimos que ¿qué sistema de secreción utiliza? 6. Ok. Este es tipo 4. ¿Y qué va a hacer este sistema de secreción? Va a inyectar la CAG-A, la CAG-A mayúscula. Es una proteína importantísima que se llama citotoxina asociada al gen A. ¿Qué va a hacer? Es esta. Va a remodelar o va a cambiar la morfología de la célula y esto va a producir una inflamación grave, daño celular e inflamación, y se conoce también como proteína efectora. Entonces, el sistema de secreción tipo 4 inyecta a esta proteína a las células del estómago. También tenemos la VAC-A. Estas dos son importantes también, por favor. La VAC-A mayúscula, es una citotoxina vacuolizante. ¿Qué va a hacer? Va a formar vacuolas en la célula, va a causar daño celular y va a ocasionar apoptosis. Y es considerada una exotoxina. ¿Claro con estas proteínas? ¿Sí? Sistema de secreción tipo 4. ¿Y para vibrio? 6. Las patologías, aquí hay muchas. Esas son las principales y por eso también es la importancia de detectar esta bacteria. Muchos de aquí, la mayoría de aquí probablemente la tengamos y probablemente no tenemos ningún síntoma, ningún malestar. A veces dicen, ay no, es que creo que me cayeron mal las pupusas, quizá tenían mucha grasa. No, puede que sea Helicobacter pylori, no la grasa. Entonces, como les digo, no se vayan a ir a hacer el examen, pasen consulta mejor. A veces, si yo por primera vez me voy a infectar, puede que en mí se manifiesten síntomas y se traduzcan a similar a una intoxicación alimentaria. Eso es en fase aguda. Puede que yo me infecte y no me pase absolutamente nada, pero la bacteria ahí está. Una vez coloniza, si usted no busca tratamiento, ahí va a estar dañando y no se va a dar cuenta si no tiene síntomas. A veces, cuando hay síntomas, por eso pasan consultas, se hacen el examen y ya, todo bien, resuelven con el tratamiento. Pero si no, imagínense, yo no tengo ningún malestar del estómago y tengo la bacteria y nunca me doy cuenta, ese es el problema. Y crónicamente esta bacteria es muy peligrosa. Entonces, ¿qué más? Hay gastritis antral, o sea, principalmente mencioné antro y píloro. Esta gastritis, cuando se vuelve crónica, puede generar, y aquí generalmente sí son sintomáticas, las úlceras pépticas. Generalmente en el estómago, o sea, úlcera gástrica y úlcera duodenal, ¿verdad? Estas úlceras son heriditas, literalmente son heridas que la bacteria causa en la mucosa y eso da malestar. Cuando es una gastritis crónica o úlceras crónicas, a veces son sangrantes y eso es preocupante también, pero cuando hay una gastritis crónica se va atrofiando el epitelio, o sea, se va haciendo chiquito o va cambiando su morfología, o hay una metaplasia intestinal. Si ustedes se acuerdan de microanatomía, les hablaban de metaplasia, displasias y un montón de plasias. ¿Qué significa? Que hay un cambio en la conformación estructural de la célula. Y a partir de hoy en adelante, si hay un cambio en la conformación de la estructura, en la morfología de la célula, usted tiene que asociar que eso a largo plazo puede ser cáncer. Siempre. O sea, la célula, si no está como ella vino al mundo,
hay peligro que algo pueda pasar, algo como cáncer. Cáncer gástrico, que se conoce como adenocarcinoma gástrico. A largo plazo eso puede ocasionar Helicobacter pylori. Por eso no es tan simple como, la tengo pero no me da malestar, ¿todo bien? No, si la tienen, trátenla. Y también se asocian a los linfomas de tejido linfoide asociados a mucosa gástrica, o MALT mayúscula, todo mayúscula, MALT. Pero pueden llamarse, generalmente los conocemos como linfomas tipo MALT, ¿verdad? Con eso basta, no todo el nombre. Linfoma tipo MALT y usted ya tiene que saber qué es. Así que Helicobacter pylori no es tan sencilla como parece, ¿verdad? Es peligrosa. La epidemiología, pues es una bacteria cosmopolita en países en desarrollo principalmente. Se asocia a estatus socioeconómico bajo. Sí, no me parece, porque si bien es cierto, en el área rural, si nos quedamos aquí en el país, a veces hay dificultad para que el agua llegue, dificultad para el aseo, etcétera, fosas sépticas, no inodoro, no un baño como tal, como los que tenemos acá, aunque eso ya está cambiando, pero no necesariamente el estatus socioeconómico bajo o alto va a predisponer o no predisponer a una infección por Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque usted puede tener la casa más linda, ustedes saben dónde, y todo bien bonito, y agua todo el tiempo, y así, jabón, todo, pero si usted como persona no tiene una adecuada higiene, no tiene mucho que ver el estatus socioeconómico. Si usted va al baño, y a veces en el baño de estudiantes no hay jabón, a veces, por ejemplo, allá abajo sí hay, aquí no hay, y usted no anda su jaboncito en su mochila, va al baño, no se lavó, solo se echó agua, eso no es lavarse las manos, y después va a comer su almuerzo, probablemente se infectó. Entonces, depende mucho de la higiene personal de cada persona, de los buenos hábitos de higiene. La vía de transmisión de persona a persona, vía oral, a veces se menciona que puede estar en la saliva o en las placas dentales. ¿Por qué? Por lo que se regurgita, ácido gástrico regurgitado, y la bacteria se aloja en cavidad oral. Por eso oral. Además que la vía de transmisión también puede ser alimentos contaminados o vía fecal oral, por no lavarse las manos a la cabeza. Pero también, a pesar de no ser una infección que se transmite vía sexual, debido a las prácticas sexuales que actualmente pueden practicarse, puede ser también fecal oral. Ustedes saben de qué hablo. Pero no vamos a decir que es una enfermedad venérea, ¿verdad? Es una enfermedad por transmisión directa, contacto directo, ¿ok? ¿Qué más? Iatrogénica, ya estuvo, no era chiste, estoy hablando en serio. Iatrogénica, endoscopios mal esterilizados o en cirugías también, aunque para procedimientos así de delicados, generalmente, y creo que eso aquí no pasa, que todo va bien esterilizado, que los endoscopios, cuando usted va de hecho a hacerse una biopsia para ver si la bacteria Helicobacter pylori está ahí, el endoscopio puede ir contaminado con la bacteria porque otro paciente la tenía y se la pasaron, pero idealmente eso no tiene que pasar, ¿verdad? Son procedimientos invasivos o semi-invasivos y tienen que ir todo estéril. Y el reservorio es el humano. No le causa síntomas a ninguna otra especie, solo a nosotros. Y por último, Campylobacter, ¿cómo vamos? Me alcanzaron los minutitos extras que me dio la LIC. Campylobacter, orden igual que Helicobacter, pertenece a los campylobacterales, a la familia Campylobacteraceae, al género Campylobacter. Se conocen más o menos 17 especies y las principales que causan enfermedad en el humano son Campylobacter jejuni, Campylobacter fetus, Campylobacter coli y Campylobacter upsaliensis. Cada uno se asocia a un cuadro clínico o una enfermedad un poquito diferente de otros.
Ok, no tienen parcial hoy, ¿verdad? Mañana, pero hoy no, por eso veo lleno. Estoy resentida, no mentiras. Ok, causan gastroenteritis de manera general. Como les dije, los 3 géneros que estamos viendo este día se alojan principalmente en el tracto gastrointestinal. También pueden producir infecciones sistémicas por diseminación sanguínea y causan, en Estados Unidos, la campilobacteriosis es, el campylobacter como tal es la causa más común de gastroenteritis en Estados Unidos, a pesar de ser un país desarrollado. La morfología, otra vez, bacilos gram negativos con una membrana externa con lipopolisacáridos, una capa delgada de peptidoglicano, son bacilos curvos en forma de S o de coma, pero mejor digamos en S, o en alas de gaviota, así se describe también, bacilo en alas de gaviota o caballito de mar. Yo no le veo forma de caballito de mar, pero dejémoslo en forma de S, está bien. Son móviles, también son móviles, tienen un flagelo polar en un extremo o en ambos extremos. Aquí solo se ve uno, pero puede tener uno y uno. Y las medidas, igual, no se las aprendan, no me interesa que se aprendan eso. La pared celular, la pared, hay citoplasma dentro de la membrana citoplasmática, el material genético, inclusiones, plásmidos y algunos factores de patogenia que vamos a ver. En cuanto a la fisiología, igual se parece un poquito a Helicobacter pylori. Son microaerofílicos, necesitan bajas concentraciones de oxígeno para poder desarrollarse. Crecen muy bien a una temperatura de 36 y de 42, pero más que todo 42. Les gusta un poquito el calor. Son oxidasa y catalasa positivas también. Producen sulfuro de hidrógeno, reducen nitratos a nitritos y estos no fermentan carbohidratos. Son muy móviles. El flagelo le da la capacidad de movilizarse y se le describe un movimiento en forma de sacacorcho. Si tienen sacacorchos, toman vino, tienen sacacorchos, saben de qué es, ¿verdad? En cuanto a los factores de patogenia, los flagelos igual, por la movilidad que le confieren, le permiten penetrar la mucosa intestinal y para poder colonizar ese epitelio. El lipopolisacárido tiene una actividad endotóxica y esto va a ocasionar una respuesta inflamatoria. Cabe recalcar que estas bacterias, todas, producen daño celular y atraen a neutrófilos, macrófagos. Al producir esta respuesta inflamatoria, lo que hacen es ocasionar un daño mayor todavía. Entonces es como que la bacteria dice, vengan a atacarme, pero es un arma de doble filo, porque pues sí, la respuesta inflamatoria sabemos que también produce cierto daño, pero por eso también es regulada. La toxina distensiva citoletal, la CDT, tiene 3 componentes: CDTA, CDTB y CDTC. Esta produce daño al ADN, directamente al ADN, y este va a detener el ciclo de la célula y no va a poder reproducirse, va a terminar en apoptosis. ¿Cómo se llama? Toxina distensiva letal, citoletal. Toxina distensiva citoletal. Y también las enterotoxinas que van a producir la inflamación del epitelio. ¿En dónde dijimos que va a colonizar? Intestino. Hagamos una diferencia. ¿A dónde va a colonizar Vibrio? Intestino. ¿A dónde va a colonizar Helicobacter pylori? Antro píloro o mucosa gástrica como tal. ¿Y Campylobacter? Intestino delgado. También. Ok. ¿Qué más? Bueno, estos son los mecanismos por los que esta bacteria produce daño.
la capacidad para invadir las células epiteliales. ¿Por qué? Porque tienen la peculiaridad que van a... Estos son los bacilos. Aquí están los bacilos. Miren estos tienen los dos flagelos monopolares. Cuando invaden el epitelio, tienen la capacidad de penetrar a estas células. Penetrar macrófagos. Uy. Ay, no. Ya casi. Penetran macrófagos, células dendríticas y neutrófilos. ¿Por qué hacen esto? Porque así pueden evadir la respuesta inmune del hospedero. Generalmente, si yo no tengo una enfermedad autoinmunitaria, mi cuerpo no va a atacar a mis mismos macrófagos, a mis células, ¿verdad? Entonces, el bacilo se agarra de eso para poder evadir la respuesta inmunitaria. Esto va a hacer uso, o hay una producción de la interleucina 8 que hace que haya una inflamación mucho mayor. Hay mecanismos también de tolerancia al ácido. Las 3 bacterias que hemos visto, si bien pueden crecer a pHs alcalinos o desarrollarse en pHs alcalinos, tienen la capacidad de hacer o de poder resistir a la acidez del estómago, al ácido clorhídrico y a cualquier otra enzima que esté poniéndolas en riesgo cuando pasan por el estómago. En el intestino delgado invaden el epitelio, hay inflamación, y por esta inflamación hay una característica en el caso de la especie Campylobacter jejuni, que puede haber diarrea sanguinolenta por la acumulación de eritrocitos y leucocitos. Y con respecto a la patología, las que más se asocian a enfermedad en el humano son Campylobacter jejuni y Campylobacter coli. Esto es solo para que más o menos se ubiquen con los síntomas, pero ahorita no vamos a hablar de cuadro clínico, no es parte de los objetivos. Y Campylobacter jejuni, como les decía, es la que se asocia a diarrea sanguinolenta. Quizá es un poquito más virulenta que las demás para el intestino delgado. En el caso de Campylobacter fetus, esta se asocia a bacteriemia o infecciones extraintestinales en personas inmunodeprimidas o en embarazadas, ¿verdad?, que son más susceptibles a este tipo de infección. En el caso de Campylobacter jejuni y Campylobacter upsaliensis, estas dos especies se asocian a 3 cuadros importantes posterior a una infección por campylobacteriosis, que son el síndrome de Guillain o Guillain-Barré, la artritis reactiva y el síndrome de Reiter. No les pasa a todas las personas que se infectan o tienen una infección por esas bacterias, pero sí puede pasar y se asocia mucho a este tipo de infecciones y son cuadros serios, ¿sí? O sea, creo que ya han escuchado hablar de esto, ¿verdad? El Guillain-Barré, que se asocia, que es una parálisis flácida que está afectando nervios periféricos, la artritis reactiva, que está literalmente el cuerpo atacando a las articulaciones más grandes del cuerpo, y el síndrome de Reiter también, que si usted escucha síndrome, a partir de ahora va a ser un conjunto de síntomas, signos y síntomas. Entonces, estas 3 enfermedades se asocian a una posinfección de campylobacteriosis. En cuanto a la epidemiología, pues igual, una bacteria cosmopolita es una zoonosis. Es una zoonosis porque tenemos como reservorio el tracto gastrointestinal de ciertos animales, como cuáles, como aves de corral, como mamíferos, a la cabeza perritos y gatitos. Yo amo los perros, a los gatos no, porque me dan alergia, pero a pesar de que amo a los perros, no les ando dando besitos a los perros. De verdad, traten de no. Yo sé que los quieren mucho, pero se pueden contaminar de cualquier bacteria, como Campylobacter. Entonces, perros y gatos. La vía de entrada va a ser vía oral y de persona a persona fecal oral. Ya saben todo lo que implica fecal oral. Entonces,
Es que no es chiste, fíjense. Pero bueno, levanten la mano los que cocinan y ya casi termino. Puchica, me llega. Vaya, ¿quién lava el pollo cuando cocina? ¿Quién lava el pollo? El pollo. Va. Son pocos. Guarden silencio. El pollo no se lava. No. ¿Saben por qué? Porque esta bacteria, si usted pone a hervirlo, usted probablemente va a matar la bacteria. Pero si usted pone a lavar el pollo, ahí donde lava los platos, donde lava frutas y verduras, probablemente va a haber una contaminación cruzada. ¿Sí? Jabón, el pollo. Ah, no. No le entendí. No, o sea, sí va a desinfectar después el área, pero usted no sabe, mejor prevenir. No lo laven, pónganlo de un solo en la olla hirviendo. Vea. Entonces, todos esos animales pueden, guarden silencio, ya termino, pueden ocasionar una infección por Campylobacter. ¿Qué más? Además del pollo, la leche no pasteurizada, porque créanme que todavía, y yo sé que más de alguno lo hace, toman leche de vaca cruda, sin hervir. No me digan que no, que yo sé que sí. Y agua contaminada y carne contaminada, ¿verdad? Eso para que lo tomen en cuenta. Miren, a veces no le dan importancia a la epidemiología, pero usted en el futuro, si la vida lo permite, gracias, va a estar frente a un paciente y usted va a tener que darle recomendaciones de lo que tiene que hacer para no enfermarse. Y si usted no se acuerda de qué puede hacer el Helicobacter, sí, lávese las manos y ya, y no le da todas las recomendaciones que necesita, este paciente no va a aprender, porque como médico también le toca enseñar. No va a poder, si usted no conoce esto, no va a poder decirle a su paciente cómo puede infectarse. Y el paciente pregunta, los pacientes preguntan, mire doctor, ¿y cómo hago para no volverme a enfermar de esto? No sé, no me acuerdo. Vean, entonces tomen en cuenta la epidemiología, que siempre es importante también. Eso es todo.